observar a la gente y su comportamiento hacia mí y hacia el otro, que cambió de un día para otro de la mentira, la codicia, la vanidad propia del ser humano a la solidaridad, al honor, al orgullo, a la misericordia, ¿verdad? Al amor en el comportamiento. Hoy me gustaría invitaros a que escuchéis una entrevista muy especial para mí y que guardo como un tesoro, ya que tiene una lección de valores impresionante y pertenece a una historia que seguramente ya todos conoceréis a día de hoy, que fue cuando en 1972 se estrelló en la cordillera de los Andes un avión uruguayo con 45 personas, entre ellos un equipo de rugby, y la entrevista os cuenta cómo pudieron sobrevivir al final 16 de ellos, sin comida y sin agua. Pues hoy quisiera compartir con todos vosotros esta entrañable entrevista a uno de los protagonistas de esta increíble historia, mi querido amigo José Luis Coche Inciarte, que Dios lo tenga en su gloria, que falleció en 2023 y al que tuve el privilegio de entrevistar en mi programa de radio, y también tuve el gran honor de promocionar su libro en España a nivel nacional, este que estáis viendo a continuación, el cual me dedicó de su puño y letra y yo guardaré siempre con muchísimo cariño. Hace ya 4 años de esta entrevista, pero me pareció buena idea compartirla con vosotros, ya que en mi canal siempre solemos hablar de la gran pérdida de valores morales que hay en esta sociedad moderna. Así que a modo de homenaje a mi querido amigo José Luis Coche Inciarte, os invito a que escuchéis su legendaria historia de supervivencia extrema en aquella montaña helada en la que, como bien dice la frase de introducción de la entrevista, al enfrentarte a la soledad sin la decadencia y ninguna cosa material que la prostituya, te elevas a un plano espiritual en que sientes la presencia de Dios, que es lo que hoy tanta falta hace. Espero que os guste. El milagro de los Andes, así lo llamaron. Mucha gente viene a mí y me dice que de haber estado allí habrían muerto, pero eso es absurdo. Porque hasta que no estás en una situación así, no tienes ni idea de cómo reaccionarás. Al enfrentarte a la soledad sin la decadencia y sin una sola cosa material que la prostituya, te elevas a un plano espiritual en el que yo sentí la presencia de Dios. Existe ese Dios que me inculcaron en la escuela. Y existe el Dios que está oculto por todo lo que nos rodea en esta civilización. Ese es el Dios que yo encontré en las montañas. Bienvenidos a toda la audiencia de Radio Guadalquivir desde el 107.5 de la FM de Sevilla. Como ya sabéis, cada viernes de 4 a 5 de la tarde llega Epic World, el programa dedicado a vuestros hobbies favoritos, como es el cine, las series, los animes y los videojuegos. Hoy no contaremos con la presencia de nuestro compañero Fran Iniesta en nuestro apartado de cine, pero hoy vamos a tener un programa muy especial. Vamos a dedicar enteramente nuestro programa de hoy a una película que se estrenó en el año 1993 y que estaba basada en hechos reales. La película se llama Viven y estaba dedicada a los supervivientes y fallecidos del vuelo del avión uruguayo que se estrellaba en la cordillera de los Andes un viernes 13 del año 1972. Hoy vamos a contar, haciendo honor al nombre de nuestro programa, Mundo Épico, a un hombre épico donde los haya, un héroe llamado José Luis Coche Inciarte, que fue protagonista en vivo y en directo
directo de todo lo que fueron esos 72 días de angustia y agonía indescriptible que solo él sabe y sufrió en sus propias carnes. Él nos ha dado el honor y este gran regalo de poder entrevistarlo, y vamos a hablar de lo que fue la película y las diferencias obvias que hubo con la realidad, que fueron muchas, de lo que se vivió allí, de su libro que se publica esta segunda quincena de febrero, que se publicará aquí en España, y Radio Guadalquivir tiene el honor de promocionarlo aquí en exclusiva a nivel nacional. Y como no, hablaremos de su impresionante historia de supervivencia, una de las más grandes sin duda de todos los tiempos. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a Radio Guadalquivir a José Luis Coche Inciarte. Hola, buenas tardes, un placer hablar con Radio Guadalquivir y contigo, George. Casi 40 años en antena emitiendo en Sevilla, José Luis. Qué bien, qué bien. Mira, sobre la película esta Viven, se estrenó en el 93, me parece, o 95. 1993, sí. 93, sí. 20 y pico años después de que salió el libro Viven, basada sobre el libro Viven de Pierce Paul Reed. Está muy bien hecha por Frank Marshall y fue una película que está muy bien hecha, de gran costo. Se hizo en Canadá a 3.500 metros de altura en una montaña. Se usaron aviones iguales a los que teníamos, Fairchild 227, igualito, al que teníamos, uno roto arriba en la montaña, sí, y otro en un galpón adentro, abajo, también destruido. Subíamos todos los días en helicóptero, porque yo estuve una semana con mi hijo allá viendo cómo se filmaba, ¿no? Grandioso fue, grandioso, pero la película fue esa y tuvo muy buen resultado basado sobre el libro Viven de Pierce Paul Reed. Una pregunta, José, porque yo sé que estuvo de consultor creativo, estuvo Fernando Parrado con su mujer, sí, y sus hijas, que estuvo allí de consultor creativo. Así, en algún momento habrá estado, pero él estuvo solo 2-3 meses y todos fuimos consultores, porque todos estuvimos una semana durante el rodaje, claro. Y Marshall nos hacía preguntas y sacaba lo que quería, pero la hizo él, dijéramos lo que dijéramos, ¿verdad? Y la hizo y salió muy bien, la prueba hasta las ventas que tuvo, ¿verdad? Pero no es la realidad de lo que sucedió, es mucho más peor de lo que mostró la película. Por supuesto. Porque realmente allá se hizo lo impensable haciendo lo inimaginable, ¿verdad? El ser humano logra cosas importantes cuando se las propone y cuando trabaja en equipo y persigue un fin común como el que teníamos, que era tratar de no morir para volver a lo que más importa, que era volver a la familia. Y la única fuerza verdadera que hay, que hace mover al hombre a lo imposible, es el amor, José. Sí, exacto, el amor a la familia, a los amigos, a lo único que queda. Y una de las catequesis más potentes que yo he oído, pues yo soy católico, mi familia toda es católica, y yo desde pequeño siempre había escuchado vuestra historia por mis padres, porque solían hablar de vez en cuando, oye, aquel avión uruguayo que se estrelló y los pobres se tuvieron que comer a los muertos. Y claro, yo eché cuenta, pero como yo era un niño, pues solo pensaba en jugar, en estar con mi amigo. Pero cuando ya me hice un adolescente, cuando ya me hice un hombre, ¿no? Mejor dicho, en el año 93, sí, señor, pues vi la película y sembró una semilla en mi mente y en mi corazón que hasta el día de hoy está dentro de mí. Y es, aunque yo te puedo decir que la historia la he hecho como si fuera mía, José, porque solo por ver la película, que sé de sobra que no hace justicia a lo que ustedes pasasteis allí, porque Nando Parrado, le doy la razón, que dijo, y Daniel Fernández habló en un documental de la película, habló de que cuáles eran los errores de la película, y él decía que más bien había que ver cuáles eran los aciertos de la película, que fueron solamente dos: cuando se estrelló el Fairchild en la montaña y cuando vino el alud que os enterró en nieve. Y yo, pero aunque la película no hizo justicia, me conmovió y me tocó la fibra. Hasta el día de hoy no he parado de buscar, de ver documentales. Ha sembrado en mí, como en muchísimas miles de personas más, una semilla que es el amor y lo que es la entrega a los demás en una situación tan extrema, ¿verdad, José? Sí, allá lo peor que
que pasamos fue los 3 días de la avalancha, que estuvimos sepultados dentro del avión, con el avión también sepultado, con nosotros adentro del avión sepultado, desde el 29 de octubre al 1 de noviembre, día y noche, sin saber si era de día y noche. Eso fue lo peor. Pero siempre después de lo peor viene lo mejor, porque a través de un túnel salimos el día 1 de noviembre, y vaya que empezó lo mejor. Nos encontramos con el que los católicos llamamos Jesús, ¿verdad? Que nació en Nazaret, vivió en Belén y murió crucificado en Jerusalén, y dejó el mensaje más importante que hombre alguno dejó: en el mundo amaos los unos a los otros como yo os he amado. Estuve con él allá arriba, y no es que haya vuelto más católico de allá, pero sí volví creyente que es el Dios que existe para todos. Unos le llaman Alá, otros le llamarán otra cosa, pero que es el mismo, ¿verdad? Y desde entonces nos dio una mano para hacer el mayor emprendimiento que hicimos en la vida, que fue hacer lo imposible para lograr lo inimaginable para volver a la familia. Y a tal punto que salieron y caminaron 10 días Roberto Canessa y Nando Parrado, y se cruzaron en el 7º día con el arriero Sergio Catalán, un cristiano de verdad que dejó todo lo que tenía que hacer para ir a buscar ayuda. Y después Parrado se subió en un helicóptero para mostrarle dónde estábamos, y en aquella inmensidad que es la cordillera de los Andes, que no te imaginas en esa zona lo inmensa que es, nos encontró, después de haberse perdido, nos encontró. Entonces hay situaciones de suerte, hay situaciones de milagro, hay situaciones de tragedia, pero sobre todo hay situaciones de gran amor en el comportamiento humano, dejando en el otro algo. Yo encontré allá arriba el sentido de la vida, encontré el sentido de la muerte también, y desde entonces no le temo, y sé que hay muchas cosas peores que la muerte. Yo recuerdo en una de tus entrevistas, José, en que al principio, antes de la luz... Tengo escrito en un libro que va a salir ahora a principios de febrero en España. Sí. En todo el reino de España, Ceuta y Melilla. Sí. Y no sé el nombre que le van a poner, si El Milagro de los Andes o Memoria de los Andes. Guante Blanco se llama la editora. A principios de febrero va a estar disponible en De Guante Blanco. Y la editora de Guante Blanco. El libro ha tenido mucho éxito en Sudamérica, José, porque va por la 3ª edición, creo, ¿no? Por la 4ª en Uruguay, sí, en Uruguay. Y fue bestseller del año 2017 todo el año, acá en Uruguay, y en septiembre del año pasado salió en Argentina. Y ahora en febrero del 2019 sale en España. Se puede llamar Memoria de los Andes o la tragedia de los Andes. No solo la narrativa que en todos los libros está en ese libro, sino está el por qué sobrevivimos, ¿verdad? El por qué el hombre hace las cosas, y se juntó para hacer las cosas para lograr lo imposible. Y bueno, y fue encontrar lo que significa la felicidad, lo que significa la paz, la libertad, lo que significa la verdad, ¿verdad? Y que no hay nada más inteligente que el amor desde el corazón, y eso fue lo que hicimos. Nos comportamos con un amor en el comportamiento humano como no he vuelto a ver en mi vida. De ese libro, José, porque yo sé que tú has dicho que ante todo es un libro honesto. Sí,
Y escrito por alguien que no fue un protagonista en toda la extensión de la palabra, sino que fue más bien un observador de los comportamientos humanos que se produjo allá arriba, un observador y un admirador del comportamiento humano, no en situaciones límites, porque aquello no fue una situación límite, los límites los corrimos permanentemente en situaciones difíciles, y que hoy eran difíciles, mañana eran peores y pasado eran imposibles. Vi a la gente hacer lo inimaginable para lograr lo imposible. Que Dios nos dio Jesucristo, que conocí allá arriba, nos dio una gran mano, pero nos dijo: hagan ustedes que lo que ustedes no puedan, yo trataré de ayudarlos. Ese libro va muy bien, José, va muy bien porque va por la 4ª edición, y es un libro, José, que actualmente se está vendiendo solamente en Sudamérica. No, empezó en el 2017 en el Uruguay, donde fue bestseller. Y en septiembre del año pasado se editó en Argentina por la misma editorial, Penguin Random House. Pero no hicieron ninguna promoción, fui yo por mi cuenta y orden a Argentina a hacer promociones, porque la editorial no hace nada. Y hoy justo escribí en Facebook que puse el libro de la tapa argentina, y puse que nadie sabe que está en las librerías, ni siquiera la editorial sabe que lo tiene en las librerías. Y acá en España lo está haciendo el sello de Guante Blanco, sí, de Alicante, me parece que es. Sí, y lo va a sacar ahora en febrero, pero con otro nombre. No va a ser La Memoria de los Andes, porque ese derecho lo tiene Penguin Random House a nivel mundial. Oye, pues, entonces lo va a hacer con otro nombre y otra tapa. Pues el nombre se lo diste tú, ¿no, José? Memoria de los Andes es precioso, ¿eh? El título es precioso. Sí, el título lo di yo, y la foto de portada también es mía. Pues la foto es perfecta, además te puse un comentario en la foto que es Victoria, porque es la palabra que le va. Sí. Y de verdad que el título es sencillo y a la vez es conmovedor, ¿no? Es Memoria de los Andes, ¿no? Se nota que es un libro... Sí. Que es un libro muy personal tuyo, José, muy íntimo, como tú dices, honesto ante todo, porque eres una persona que me motiva mucho, ¿no? Y no tienes por qué decir que tú no fuiste protagonista. Todos fuisteis protagonistas porque todos sufristeis en vuestras carnes lo que fue esa desolación humana que hubo allí. Desolación. Fuimos presionados a lo más profundo del dolor, de lo trágico, de la desesperanza, de la angustia y de la humillación humana, ¿verdad? Y es impresionante y realmente gratificante ver cómo responde el hombre bajo esa presión humillante, degradante. Sí. Con qué dignidad responde. Entonces, mis amigos que murieron allá y me dieron la vida, y los que sobrevivieron, siempre han respondido con una gran dignidad, y es una de las preguntas que me suelo hacer: si he vivido mi vida lo suficientemente digna para haber merecido esta sobrevivencia que me dieron mis amigos, tanto vivos como los muertos. Esa sobrevivencia que te dieron tus amigos, que por eso estás ahora mismo hablando conmigo, por ellos, ¿no? Y porque la vida hay que vivirla dignamente, y no sé si lo he logrado. Eso es sello de tu humildad, José. Está claro que uno nunca debe de decir que es buena persona, siempre deben de... Para eso están los demás, y eso, la humildad que tienes te engrandece como persona. Entonces yo sé cositas, sé detalles tuyos, José. Sí. Me parece un libro para recomendar aquí a la audiencia de Radio Guadalquivir en Epic World, la audiencia de todo Sevilla, de todo lo que es el Aljarafe, todo Sevilla, capital, y también... En todo Sevilla. Entonces, había momentos, José, en los que tú estabas durmiendo o no podías dormir, y te acordabas de detalles que habías pasado allí, y rápidamente tu mujer te tenía preparado como un libreto, algo para tú apuntarlo, para que no se te olvidara. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. Yo me despertaba a las 2, 3 de la mañana con una idea, y mi cuarto está arriba, mi mujer seguía durmiendo, y yo bajaba y tenía una cuaderneta grande, y con una virome Bic escribía a mano, y llegaban las 8 de la mañana, de repente ya tenía, después de 5 horas, la mano se me acalambraba, me dolía. Y
Sí, es verdad. Sí, y mi mujer después me lo pasaba en la computadora, ¿verdad? A Word, y me corregía algunos errores porque ella... Sí, porque ella es muy buena escritora. Lo sé, que es muy buena escritora. Sí. Las dos menciones que ella hace ahí de cuando desaparezco y cuando aparezco, lo escribe muy bien, ¿verdad? Además, tu mujer es muy inteligente, porque yo la he visto en documentales, porque habláis los dos perfectamente el inglés, porque ya te digo, me he visto muchísimos documentales, y cómo la adoración que tenía, de verdad que a mí se me cae la baba, José, de los documentales cuando los veo. Yo he navegado mucho por internet, he visto un detalle de cuando subíais al avión que ya ibais a Uruguay o Montevideo, a tu ciudad, qué adoración tenía tu mujer por ti, José. Sí. Mira, yo con encontrar una mujer que me quisiera a la mitad de lo que te quiere la tuya, me daba por satisfecho. Quedó por satisfecho ya. Me daba por satisfecho. Por eso te digo, que de verdad que haya, pues qué nobleza y qué suerte, que miras qué regalo te dio Dios, ¿no? Sí. Por eso te digo que he sido muy afortunado con ella. Tuvimos 3 hijos fantásticos, un varón y 2 niñas, que ahora me han dado entre ellos 8 nietos tengo. Pues fíjate, la alegría todos los fines de semana de comernos un asadito juntos en la casa de alguno o en la mía, y después vivir con mi mujer acá en mi casa y viajar por el mundo. El año pasado estuve por Sevilla, por Granada, después crucé a Marruecos, anduve todo por esos lugares preciosos, en la Alhambra, Todo lo bueno que le hagas a ella se lo merece, porque estuvo esperándote. ¿Cómo te esperó? Que no tenía vida. Y además lo decía, dice, no solamente te afecta cuando pierdes tu amor de forma emocional, sino de forma física. Lo sufrió físicamente también tu pérdida. Y lo sigue haciendo, me sigue cuidando como si fuera un hijo más. Vamos, de verdad que poquitos matrimonios como el tuyo ya, se están perdiendo los valores, José, por desgracia. Sí, señora, 45 años de casados, pero hay como 7 más de conocimiento. Pues José, antes. No existen matrimonios como el tuyo en esta época, mi generación, muy poco, por desgracia. Por eso ando soltero. Yo. Allá arriba nunca pensé que iba a lograr esto. Muchas veces pensaba que no volvía, ¿verdad? Y muchas veces me atraía más la muerte que luchar por la vida. Sí. Pero pude luchar hasta el final y mis compañeros no me dejaron morir, y Nando se subió arriba de un helicóptero y nos ubicó en aquella inmensidad. Ese es otro de los milagros, ¿verdad? Y me rescató 2 días antes de que me muriera. Yo me morí el 24 de diciembre, Nochebuena, y me rescató el viernes 22 de diciembre, que es cuando celebramos el rescate todos los años, ¿verdad? Y después, bueno, pude casarme a los 8 meses y al año tener un hijo, mi primer hijo varón, y después 2 niñas más, y durante 30 años hasta el 2002 hice la vida como cualquier hijo vecino, ¿verdad? Trabajando fuerte en un tambo, ordeñando vaca, produciendo leche. Lo sé. Anda que cuando Soledad te recuperó, anda que no te echó el lazo rápido. 8 meses tardó en echarte el lazo. Tú no te me escapas más. No, exacto. Y nos casamos y nos fuimos a vivir al campo, y ahí pasamos los mejores años de nuestra vida. Y vinieron los hijos y los criamos en el campo. He visto tus fotos de tu boda. He visto fotos de tu boda. Claro, que estabas tú ya más repuesto, estabas tú ya más gordito, estabas recuperando peso. Y mi madre dice que de joven, José, te lo tengo que decir porque me lo está diciendo ahora. Mi madre dice que eras un personaje de joven, que eras guapísimo, eras un tirone pobre. Dice, qué hombre más guapo, qué personalidad. Pues claro, pues normal que Soledad te casara pronto, normal, ¿sabes? Me casé, enseguida, porque lo que quería era formar una familia propia. Claro. ¿Verdad? Claro. Una familia mía. Entonces, enseguida lo hice y se me cumplió el sueño. 30 años viviéndolo. Y a los 30 años, bueno, algo más hay que hacer. Sí. Hubo un clic. Nos hicimos amigos de la Fuerza Aérea y empezamos a compartir
historia que es tan atractiva, tan interesante, que tanto deja, ¿verdad? Y la enseñanza. No son los hombres que la vivieron, sino la historia en sí misma, que fueron vividas por hombres comunes y corrientes como somos nosotros, ¿verdad? Eso es lo extraordinario de todo esto, es el comportamiento humano que hacen de esta historia algo maravilloso, ¿sí? Y José, seguimos hablando de tu libro porque quiero que hables de tu libro, que es lo que te interesa a ti. Más o menos cuando me has dicho que el mes que viene se editará con guante blanco. En febrero me dijeron que a principios de febrero estaría a la venta, y que hay mucho no es que se hagan unas ediciones muy grandes de miles de libros, sino de cientos nomás, a requerimiento. Bueno, vos haces un evento y me invitas a mirar una charla y quieres comprar libros, bueno, se llama a la editorial y los imprime enseguida y te los manda calentitos todavía, recién salido del horno, ¿verdad? Claro. Pero vamos a hacerle mucha publicidad como esta, que es la primera de todas que estamos haciendo a través de la radio Guadalquivir, la preciosa radio Guadalquivir de toda Sevilla. No te preocupes. Tengo el honor de poder hacer publicidad en ella. No te preocupes, José, que te voy a hacer todas las entrevistas que hagan falta para promocionar tu libro. No te preocupes por eso. Y para mí el regalo es el tuyo, el que tú me das de poder hablar conmigo, porque llevo muchos años siguiendo tu historia y es un sueño el poder hablar contigo. Y bueno, perfecto. El título, José. Yo en junio voy a ir a España, porque tengo que dar una charla en Valencia para una empresa de seguros en Valencia, y bueno, y ahí puedo ir por Sevilla o donde tú estés. Por favor, José, ven por Sevilla, ven, que quiero conocerte. Mi madre también. ¿Qué regalo me haría? Sí, perfecto. Bueno, George. Me encantaría. Pues a ver, José, yo he leído varios libros de ustedes, ¿no? De los supervivientes. Yo tengo una pregunta personal con su gran amigo Gastón Costemalle, el gordo Gastón, que llama usted. Sí. Y entonces, José, ¿qué pasó? Porque cuando el avión se deslizó, cuando el avión chocó y se deslizó por el tobogán de nieve a 400 kilómetros por hora, que es velocidad de crucero, claro, cuando el avión paró, que estaba ya roto por la mitad, él salió despedido cuando el avión frenó y no estaba muy lejos del fuselaje cuando ustedes lo vieron. Cuando el avión choca allá arriba en los tres torres que hay contra esas, chocó. Sí. Un metro más abajo se da de trompa, sí. Un metro más arriba zafa, y chocó no sé si con el ala o con la panza, en tres torres que aparecen. Y el avión se parte, la película es un invento. Sí, ahí el avión se parte y la cola se catapulta más abajo del glaciar y el avión se tuerce en la parte del fuselaje cortado y se desliza. Los que iban en los últimos asientos quedan allá arriba en el lugar del choque tirados, agarrados a los asientos y no bajan. El fuselaje baja con la gente conmigo, uno se cae antes de parar y los demás quedan adentro todos del avión. Pero los 6 que iban en el fondo eran 4 amigos y 2 de la tripulación, quedaron allá arriba en la montaña y fueron bajados en enero del 73 para ser enterrados.
quería preguntarle, José, que Gastón, entonces cuando ustedes... No lo vi más. Pero que no estaba muy lejos de ustedes cuando él apareció, ¿no? No, nunca lo vi. Es que estaba allá arriba, a 1000 metros de distancia. Que quedaron desparramados en el lugar del crash. Quedaron a 1000 metros arriba nuestro. Entonces yo sé que se vio a una persona y se hundió en una grieta y ya no lo localizaste. Ese es uno que se cayó cuando se deslizaba el fuselaje para abajo. Sí. Y cuando paró, a 50 metros venía tastabillando por la huella y de repente se rodó para abajo y lo encontramos. Sí, lo encontramos más. Lo encontraste. Un mes después, más tarde. Pero los que quedaron arriba, que iban en la cola, la cola voló, pero sin ellos. Ellos quedaron desparramados en el lugar del choque. O sea, lo encontraste al final. ¿Quién era, José? Gastón Costé Male, Guido Magri, Daniel Shaw, pero Alexis Uní y Ramírez y Martínez de la Fuerza Aérea. Que encontrasteis después al mes que se cayó en la grieta, ¿quién era? Valeta. Valeta, ¿no? Valeta, sí. Esa era la duda que yo tenía, que después no apareció y demás. Y otra de las preguntas que tengo, José, que en el libro seguramente lo habrás dicho, el nombre con el que se va a publicar aquí en España, ¿cuál es el nombre, José? Diario de un superviviente. Diario de un superviviente es el libro de Guante Blanco, la editora Guante Blanco, que se va a editar aquí en España para todos los oyentes de Radio Guadalquivir aquí en Sevilla, que lo sepan. Por José Luis Cochinciarte. Sí. Lo mismo que Memoria de los Andes. Que la Memoria de los Andes. Hay que decir a la audiencia que es el mismo libro que Memoria de los Andes. Entonces lo recomendamos aquí en Epic World, en este programa, y apoyamos el libro de José Cochinciarte porque es una verdadera joya. Animamos a toda la audiencia a que lo compre porque ya se ha editado aquí en España. Que es el accidente en la película, el avión es como que se rompe por la panza, pero usted, José, cree que no fue así, que no se rompió por la panza con la montaña, ¿no? No sé si pega con la panza porque uno va adentro y cuando sentís el golpe cerrás los ojos, ¿verdad? Y para afuera no se veía nada. No se sabe si fue con la panza o pega con un ala, no sé. La cuestión es que el avión partido se desliza para abajo y la cola sigue en la misma dirección pero catapultada y va a parar más abajo que el fuselaje todavía. Y los que iban sentados en la cola quedan desparramados en el lugar del choque, al lado de las 3 torres de piedra. ¿Es cierto, José, que el libro Memorias de un superviviente, que es como se llama el libro, tu libro? Diario de un superviviente. Diario de un superviviente, de José Luis Cochinciarte. Es verdad que usted dedica el libro a su amigo Gastón Costemalle, ¿no? Sí, el prólogo es dedicado a mi amigo Gastón Costemalle y al cierre del libro, cuando termina, también hablo con él. Era mi mejor amigo, ¿verdad? Sí, su mejor amigo. Pero hay una persona especial, José, para usted, que usted destaca mucho. Lo conozco como si lo conociera porque me he visto muchos documentales donde usted habla y ya le digo, tengo información, ¿no? Tengo mi humilde información, creo que no me equivoco. Es una de las personas de los supervivientes que usted más destaca como de los que dieron más, de los que más se dieron, ¿no? Es Numa Turcati. Fue el último en morir el 11 de diciembre, murió Numa Turcati. Qué coraje. Este hombre tenía mucho coraje y se daba a él mismo y daba mucho a los demás. Sí. Iban todas las expediciones, gastando mucha energía. Sí. Tenía grandes dificultades para ingerir carne humana, igual que yo, pero siempre fue mucho más generoso que yo y dio más. Por eso se murió antes. Y no solamente murió, sino que provocó que Canessa le dijera a Parrado, bueno, salimos mañana, porque Parrado quería salir hacía días. Y Canessa se negaba. Y la muerte de Numa Turcati hizo que ellos salieran, que yo pensé que la muerte le dejaba de temer y me entró a seducir, porque si él merecía un premio por su coraje y su entrega y su amor por los demás, ¿verdad? Claro. Merecía un premio y recibió la muerte. Entonces considero que la muerte no es un castigo, como se considera acá en la tierra. En la tierra se considera la pena de muerte el peor castigo, ¿verdad? Y no es, hay cosas mucho peores que la muerte en la vida. Usted lo ha dicho mucha gente, que hay muchas cosas peores que la muerte, que es por ejemplo lo que ustedes vivieron. Sí, y usted dijo esos 3 días sepultados por la avalancha, que fue lo peor. José, me acuerdo perfectamente
que se iba a dejar morir si el día 24 no daban señales de que habían llegado a lo que era la civilización, que se iba a dejar morir. Eso es verdad, ¿verdad, José? Sí, es así. Me iba a dejar morir el 24 de diciembre porque era más fácil dejarse morir, y además ponía fecha de caducidad a mi vida que hasta ese momento era de una incertidumbre angustiosa. ¿Hasta cuándo va a durar esto, verdad? En cambio, cuando vos decís el 24 de diciembre se acaba todo, tortura, dolor, esta humillación, me quedé más tranquilo. Claro. Pero 2 días antes Parrado se apareció con un par de helicópteros. Gloria a Dios, ¿no? Y lo que usted dice, que Numa Turcati fue un punto de inflexión, porque claro que Roberto Canessa siempre estaba retrasando la expedición, porque claro, estaba claro que sabía a lo que se iba a encontrar. Claro. Tenía miedo. Como lo hubiera tenido yo. Sí, pánico. Claro. Porque ya tuvimos miedo, tuvimos pánico todos los días. Lo normal. No sabías si ibas a amanecer o si ibas a ver otro anochecer. Todos los días lo más probable es que no vieras un anochecer, y todas las noches lo más probable era que no vieras un amanecer. Pero se seguía. Y está claro que Gustavo Servino, cuando ya murió Numa Turcati, le dijo a Roberto, ¿viste? Por seguir esperando. ¿Qué es lo que pasaba? Que al final, pues, os iba a morir todo de retrasar esa expedición que era urgente. Sí. Y Turcati hizo una especie de sacrificio al morir él, si bien murió porque se le apagó la pila, porque dio todo e ingirió mucho menos de lo que necesitaba, y por eso murió, pero ese sacrificio hizo que la excursión saliera, la expedición al día siguiente a primera hora de la mañana, el 12 de diciembre. Claro, fue el pistoletazo, ¿no?, de salida para la expedición. Sí. Y esos 10 días que caminaron nunca nevó. Y hay una cosa, José, que ayer se me ocurrió, ¿no?, que era de las tantas preguntas que yo quiero hacerle, que cuando salieron... Sí. Cuando ellos salieron al oeste, estaban equivocados, porque el camino correcto era hacia el este, que es donde estaba la cola, pero fue un error con éxito, que fue lo que usted dijo: alcanzó la cima con Nando Parrado, vieron, porque Roberto tenía muy buena vista, Roberto Canessa tenía muy buena vista, y Roberto le decía a Nando, veo una carretera, estoy viendo una carretera al fondo y me parece que lo veo claro. Y claro, Nando no tenía un poco corto de vista. Al este, al pie del Sorneado, era una carretera, sí. Y al final tenía razón, era una carretera. Sí, pero se bajaba en 3 días hasta esa carretera, pero no había gente. Del lado argentino era el Far West, no había nadie. Y del lado chileno, en el mapa, eran muchas poblaciones pequeñas, una muy cerca de otra. Entonces decidimos salir hacia Chile, porque el piloto había dicho pasamos Curicó, y se suponía que Curicó estaba del otro lado de la montaña. Claro. Y no era así. No fue así. Fue un fallo humano, porque yo viendo la documentación que hay, ¿no?, del vuelo, resulta que el piloto giró antes de tiempo para pasar por el paso de Planchón, entonces lo hizo mal. Sí. Eso fue, ¿verdad, José? Lo hizo mal, un error humano total. Tenía que haber lo seguido. Que insumía entre Malargüe y Curicó, lo que insumía 30 minutos, a los 9 minutos dobló para Santiago y pidió descenso y pidió pista. Claro. Estaba muy equivocado. Claro. Y todos 5 tripulantes del avión de la Fuerza Aérea, ninguno miró el reloj para decir, que van 9 minutos, no media hora. Un gran error humano. En cambio, el de Parrado y Canessa, salir para el oeste, no fue un error, fue un acierto al final, porque en esos 10 días nadie murió. Claro, que es lo que le pasó al piloto, José, que cuando giró creyendo que estaba al paso de Planchón, pues estaba en las montañas, estaba en los Andes. Estaba al lado de Argentina, nunca entró en Chile. Y las corrientes... Los que cruzaron la montaña a pie fue Parrado y Canessa, cruzaron a Chile. Y los motores del avión, que eran débiles, que era un face shield, pues no pudo con las corrientes que había, que en esa época hubo unas corrientes muy violentas en las montañas. No, lo que pasa, tenía 2 motores Rolls Royce muy potentes. Lo que pasa es que cuando dobló,
pidió pista en Santiago y le dijeron vaya descendiendo. Y se entró a descender y se metió entre las nubes y un pozo de aire lo tiró más abajo. Cuando quiso salir chocó con la cima. Todo del lado argentino. Fue un error continuo. El aeropuerto de Santiago no le supuso que ya había pasado Curicó, como ellos dijeron, entonces empieza a descender. Está en el Valle Central de Chile, ¿verdad? Mentira, estamos en Argentina aún. Está claro que sí, un error humano, giró antes de tiempo y no se encontró el paso de planchón, que es lo que le buscaba, y pues por no mirar el reloj, como usted dice, lo que usted dice, José. Sí, fue un error, pero como dijo la Fuerza Aérea, un vergonzoso error. Con las horas de vuelo que tenía ya ese piloto, pobrecito, porque él murió también. Sí. Pobrecito, ¿no? Porque también murió. Pagó con su vida, pero se llevó la vida a mis amigos también. Claro que sí, lo comprendo, José. Y José, si quiere, la última pregunta. ¿Es verdad, José? Perfecto, y me deja tu email. Sí, ¿es verdad, José, que si hubieran salido hacia el este, que a los 3 días ya hubieran estado caminando por una carretera donde, según usted, había una mina? Comentó que había una mina, y aparte también se comentó, José, que en esa dirección, si hubieran salido hacia el este, había un hotel abandonado con abundancia de comida en conserva, que hubieran llegado en 4 o 5 días. 3-4 días para llegar a ese hotel. Caminando había que cruzar el río Atuel, que es muy ancho, que no era fácil, no lo hubieran cruzado ahí, y el hotel no tenía nada, era un hotel abandonado de piedra y no tenía unas aguas sulfurosas calientes y nada más. No había comida en lata. No había comida y no había gente, no había ningún arriero argentino. Es que estaba abandonado. Y es que estaba abandonado. Entonces no fue el error fue un acierto al final. Claro. Entonces fue leyenda urbana. Todo fue leyenda urbana de que había un hotel con comida enlatada que estaba. Cualquier cosa dije, no sé. Claro. Cualquier cosa dije. Pues es una de las preguntas, José, que quería hacerle. O sea, que mejor que usted, nadie me va a decir la verdad de lo que pasó realmente. Y lo que hizo Parrado y Canessa fue lo correcto: salir, caminar y obligar a sus piernas a levantarse cuando cayeran hincadas de cansancio. Con la mente y la fortaleza mental lograron seguir caminando y así nos salvaron a nosotros, ¿verdad? Y Parrado se subió en un helicóptero y produjo otro milagro al encontrarnos en el lugar exacto que estábamos, en aquella inmensidad que nadie nos veía. Sí, nadie, pero él sabía el sitio exacto, hay que ver, qué inteligente también. Sí, pues se perdió, pero se perdió porque por donde ellos subieron y bajaron, el helicóptero no pudo subir, no daba esa altura. Entonces tuvo que entrar por el lado argentino, por abajo. Por eso nosotros lo vimos venir desde la tierra. Si bien los helicópteros uno mira para arriba al cielo para verlo venir, nosotros allá lo vimos venir de abajo. Nosotros estábamos más cerca del cielo que el helicóptero. Vino de abajo para arriba, en silencio, hasta que llegó y rompió la monotonía del silencio con esos ruidos de los motores que fueron una bendición, un himno de la alegría. Y resaltar también la proeza del piloto José, porque tuvo que sobrepasar la montaña que ellos escalaron, que es el Monte Seller, que se lo dedicó a su padre. Sí, pero no lo pasó, no pudo pasar. Lo bordeó, ¿no? Por el lado argentino no pudo subir el Monte Seller, el helicóptero no pudo pasar. Porque no podía dar esa altitud el helicóptero. No podía, entonces se fue hacia Argentina y entrar, por eso lo pudimos venir de abajo. Lo que hizo fue que hizo un rodeo, ¿no, José? A la montaña. ¿Cómo? Que hizo con el helicóptero, hizo un rodeo a la montaña, rodeó la montaña. Sí, se fue hacia el Chorneado y entró por allá abajo. Y por eso. Por donde vas ahora a caballo, cuando vas a visitar la tumba, vas por ahí, por donde entró el helicóptero. Pues muy bien, José. Seguimos. Pásame tu mail que yo te paso el libro, después la tapa. Perfecto. Estamos aquí en la radio, en Radio Guadalquivir, desde el 107.5, promocionando el libro de José Coche Inciarte. El libro de José, que ya sabemos fecha, José, ¿de cuándo se va a publicar ya aquí en España? Sí, parece que la segunda semana de febrero ya sale. Segunda semana de febrero, lo decimos aquí a la audiencia. Ya sale. ¿Ya es seguro, José, que sale segunda semana de febrero? Sí, señor, así me dijo el editorial. El libro se llama Diario de un superviviente, Memoria de los Andes. Sí. ¿No es correcto, José? Sí, señor, de José Luis Coche Inciarte. Entonces va a estar en todas las librerías de España, ¿no, José? Sí, supongo que sí. Hay que pedirlos donde no hay. Yo le he dicho a algún amigo de Madrid, por ejemplo, que cuando salga vaya al Corte Inglés y lo pida, a ver si lo tienen, y si no lo tienen, bueno, que llamen a Guante
guante blanco y lo pidan, ¿verdad? Porque no sé si tienen un gran sistema de distribución por toda la península ibérica, por toda España o no, ¿verdad? Pero hay que pedirlo. Sale, me parece que ellos están en Alicante y sale de allí, pero lo tienen que mandar y distribuir en toda España. Pero también en toda España, y el público, el contrato fue hecho para toda España exclusivamente, sin exclusividad, pero solamente para el territorio español. Pues aquí así que donde no haya, que lo pidan. En Radio Guadalquivir sabemos la fecha de la salida del libro de Jesús Luis Coche Inciarte, segunda semana de febrero, y para la gente que vaya a la librería y no esté el libro, pueden pedirlo por encargo a la editorial Guante Blanco, no hay ningún tipo de problema. El libro va a estar distribuido en España y la gente que quizás no se encuentre el libro se puede encargar perfectamente y se puede pedir. Exacto. Muy bien. Hay detalles, José, en el libro. Es un manuscrito personal, muy personal, y ante todo, para comentarle a la audiencia, recomendamos el libro encarecidamente porque es una joya y sobre todo es un manuscrito honesto de José Coche Inciarte. Por cierto, José, ¿por qué te dicen Coche? Porque nunca he sabido yo por qué te ponen ese apodo. Porque mis hermanos, cuando éramos chicos, para decir José Luis, que yo me llamaba, decían Cocherí. Cocherí. Y ahí se fue cortando Luis y quedó Coche. Vale. Que viene a ser José. Los brasileños, los portugueses a José le dicen C. Sí, Carlos, Alberto, José Carlos. Adolfo, le decís Fito, Adolfo Strauch. Adolfo, sí, por Adolfito. Claro, por Fito. Poner mucho eso en vuestro país, ¿no? Esos apodos cariñosos. Sí, muchos apodos. Sí, en Uruguay. Tintín o Negro, que hoy el sábado está subiendo hacia la tumba. Ajá. Con un nieto de él y dos sobrinos míos. Ah, qué interesante. Hoy están subiendo hacia allí, hacia el Valle de las Lágrimas, José. El Valle de las Lágrimas, mañana suben, acampan en un campamento que se llama El Barroso. Increíble. Y mañana temprano salen y hacen el último tramo, que es muy vertical, de 1000 metros más, hasta, demoran un par de horas a caballo, hasta el glaciar de las Lágrimas, y ahí llevan a flores a las tumbas. Claro, porque Tintín quería que su nieto conociera eso, y dos sobrinos míos que son amigos de él también nunca habían ido y allá están yendo con un guía amigo también. Cómo se ha transmitido la historia a través de vuestra sangre, pues también se le ha infundido esa increíble historia a vuestros familiares, y es muy bonito eso, muy bonito que se haga honor, ¿no?, a las víctimas de allí y a lo que se vivió. Sí, señor, es un homenaje, y no solo con familiares, se ha transmitido con gente que tú no conoces nada, y ningún
ninguno va a curiosear, todos van en carácter de peregrinos. Totalmente. Así como van caminando hacia Santiago, en Compostela. Aquí se va caminando muchos a caballo y muchos a pie hasta el Valle de las Lágrimas a ver la tumba y llevar una ofrenda a esa cruz que queda colgado de rosarios, de flores, de cuadros, de todo. Que no le faltan flores. Le confieso algo, José, se lo voy a confesar íntimamente. Uno de mis sueños, se lo he pedido a Dios muchas veces, de poder ser peregrino algún día y ser partícipe, ¿no?, de esa caminata, ¿no? Caminaron y ir allí, ir al Valle de las Lágrimas, pero ofrecérselo como sacrificio, de ir en peregrinación allí y andar lo que Roberto Canese y Fernando Parrado hicieron. Evidentemente habría que ir en verano para que fuera más fácil, pero mi sueño... No, siempre en verano, entre diciembre y marzo. Claro. Después no te lleva nadie. Está claro. Si Dios me lo permite, le pido a Dios que si Dios me lo permite y tengo el poder económico para hacerlo, pues de hacer esa caminata y ofrecérselo en sacrificio al Señor. Porque es muy bien, ojalá. Es mi sueño. Vas a ver que la tumba es un lugar sagrado que está en mejor ambiente, que es ese gran altar que la rodea, que es las montañas, Seller, Soñado, todo eso rodean a la tumba. Mi sueño sería ir a la tumba, depositar unas flores, José, y después hacer la caminata en 4 o 5 días, la misma caminata que hicieron ellos. Hay gente que la hace, pero tenés que ir con gente que sepa. vaqueana de la zona que sepan hacerlo. Claro. Yo te recomendaría con un señor Mario Pérez, cuya empresa se llama Somital Viajes. Búscalo, googlealo. Pues, es amigo mío, Mario Pérez, y Somital es la agencia, la viajera que te va a cobrar, te va a llevar, te va a hacer todo y te va a acompañar a caminar. Pues José, tomo nota, porque como tengo su teléfono personal, no quita de que un día, si está de Dios que pueda hacerlo, pues le pido a usted consejo. Pero si Dios quiere. Si Dios quiere siempre, está clarísimo. Y seguimos con la entrevista, José. Está claro que yo he escuchado, José, que es muy interesante el perfil de su libro para la audiencia que lo escuche y animar a la gente que compre el libro, porque como una vez dijo Carlitos Páez, son 16 cordilleras diferentes, porque cada uno vivió su propia cordillera. Por eso es bueno de que, aunque más supervivientes no escribieron libros, de que el suyo también es parte importante de la historia, y como dijo Carlitos Páez, son 16 cordilleras diferentes. ¿Está usted de acuerdo en eso? Sí, cada uno tiene su punto de vista, todos vivimos exactamente lo mismo, todos estuvimos ahí, y sin embargo, cuando queremos compartir esta historia con la gente, porque creo que mi misión como sobreviviente es compartir esta historia a través de, como hijo de Dios y como su hijo el hombre, ¿verdad? Dar testimonio de Dios y de su hijo el hombre. Creo que cada uno lo da de diferente forma y por eso decimos que hay 16 cordilleras diferentes de un mismo hecho. Porque está claro. Tú podés agarrar los libros que se han hecho y todos narran exactamente lo mismo de diferentes formas, pero cuando te refieren al por qué sobrevivimos, ahí hay diferencias. Yo especialmente, como fui un gran observador desde que me lastimé, me engangrené la pierna y no pude caminar más, pude observar a la gente y su comportamiento hacia mí y hacia el otro, que cambió de un día para otro de la mentira, la codicia, la vanidad propia del ser humano a la solidaridad, al honor, al orgullo, a la misericordia, ¿verdad? El amor en el comportamiento. Fue grandioso ver ese cambio y lo ejercitaron conmigo, que no podía caminar porque me había operado la pierna de la gangrena y no pude caminar más. Trataron como si fuera el hombre más importante de esa montaña, vinieron a mí a darme todo lo de ellos, ¿verdad? Se dieron y me dieron todo, y me sentí sumamente agradecido y admirado por el comportamiento del hombre, porque vos cuando estás allá solo, en esa inmensidad de la montaña, soportando permanentes y continuas angustias de cuerpo, alma y mente, totalmente. sin nada material que prostituir, solamente tienes
tu vida. Totalmente. Entonces se transforma la familia en lo más importante y la gente es presionada, ¿verdad?, en angustia, en humillación por lo que tuvo que hacer, pero es genial ver como inmenso admiración como el hombre es capaz de responder, ¿verdad?, a esa humillación, a esa presión, a esa angustia. Es capaz de responder con amor en el comportamiento sobre todo. Eso fue lo que vi y eso es uno de los factores que nos hizo que hubiera 16 sobrevivientes. Y sobre todo, José, uno de los puntos clave es cuando tú te desnudas de todas las miserias que arrastras de la civilización que te contamina, que es lo que pasó allí, que Dios os desnudó de todas esas miserias y todos esos malos hábitos, ¿no?, que cogemos de cuando estamos en la civilización, es cuando Dios aparece. Cuando, sí, señor. Totalmente, es el número de teléfono para que Dios aparezca en tu vida y para sentir la presencia suya, porque está claro que estamos aquí en la sociedad. Es como dijo una vez Roberto Canessa, ¿y por qué no sientes? Le preguntaba a su hija, bueno, y papá, ¿y por qué no sientes ahora esa presencia? Pues ¿por qué? Porque ahora tenemos las carpas, tenemos los sándwiches y ya, pues no es lo mismo cuando estamos en la civilización, estamos tapaditos en la cama, tenemos la heladera, como bien ustedes decís, ¿no? Al lado, comemos cuando queremos, pero cuando te despojas de todo, que como estuvisteis ustedes, ¿no?, que no teníais nada, es cuando entra el Señor en tu corazón y lo abarca todo. Sí, señor. Y justo apareció después de lo peor, que fue los 3 días sepultados de la avalancha. Después que salimos de ahí, empezó lo mejor, porque ahí fue que conocimos a Jesucristo, ¿verdad? Totalmente. En persona, y ahí empezó lo mejor. Hicimos el mayor proyecto que hice en mi vida, que era hacer lo impensable para lograr lo imposible, que era volver a la familia. Y eso fue lo que hicimos, y Dios nos ayudó. Ustedes, denme la mano, hagan todo lo posible, que yo voy a poner lo imposible. Y me acuerdo. Y así fue. Y con Parrado y Canessa, cuando muere Numa Turcati el 11 de diciembre, que impulsa a Canessa y a Parrado y a Vicentina a salir en la madrugada siguiente del 12, después los acompaña en esa montaña, trepando y subiendo y bajando esa montaña. Los acompaña, parecería que hubiera unas huellas más que iban a su lado, ¿verdad? Porque lo que hicieron fue increíble. Cruzaron de Chile, desde Argentina a Chile a pie, la cordillera de los Andes, y después Parrado se subió a un helicóptero para guiar a los comandantes. Se perdió donde el helicóptero no pudo subir, donde ellos subieron a pie, por la altura no le daba para las máquinas, y tuvieron que bajar y entrar por el lado del soñado, el lado oeste de Argentina, y ahí Parrado se perdió hasta que reconoció la geografía allá en las alturas y le dijo al comandante, están allá arriba. Y recién nos vio cuando estuvo a 200 metros, porque el Parrado se lo señalaba, si no tampoco nos veía. Esos fueron milagros. Después hubo factores de suerte desde el principio hasta el final, como cambiar de lugar, ¿verdad? Y que el otro muriera en tu lugar y tú sobrevivías en el de él. La suerte fue un factor muy importante. Dios fue un factor importante, y después la voluntad del hombre y el sacrificio y el amor por el prójimo del otro en el comportamiento. Esas son las causas por
por los cuales yo estoy aquí, vivo. Gracias a mis compañeros que sobrevivieron, gracias a los que murieron y gracias a Dios. Y trato de vivir la vida lo más dignamente posible en nombre de ellos. A veces lo logro, a veces no. Bueno, somos imperfectos, José, es así. Algún día pues cometeremos errores, otros días no, pero siempre hay que intentar, que es lo que yo le pido a Dios, ¿no? Yo no le pido nada, ni dinero, ni le pido que lo único que le pido, ser mejor persona. Yo no le pido... Perfecto. Es lo que hay que pedir, José. Y hablando, porque es que me acuerdo, tengo muchas preguntas. El viaje de los helicópteros fue peligrosísimo porque Fernando Parrado peligró, o sea, tuvo mucho miedo de que ese helicóptero, porque forzaron mucho los motores y de camino al rescate, el helicóptero estaba que casi, que hubo probabilidad de que se estrellara. También que ahí estuvo Dios, ahí estuvo también la mano de Dios, José. Sí, señor, eso en el primer rescate del viernes 22, por problemas de esa razón de neblina abajo, claro. Los helicópteros no pudieron salir temprano en la mañana. Llegaron allá a la 1, que es cuando se levantan los grandes vientos y turbulencias. Y los helicópteros ya con el pasaje arriba, con 6 sobrevivientes arriba, más Parrado, volaban como hojas vuelan en un otoño y en una esquina con gran viento, sin ton ni son. Y yo dije, ¿para qué me subí aquí? Me voy a matar ahora. Sí, claro, y después el comandante dijo que lo sacó una corriente de aire caliente, que lo agarró y lo levantó y lo pasó por el otro lado de la montaña. Y yo recuerdo que ahí los motores desaparecieron y pasó planeando un helicóptero. Nunca había sabido que podían planear en una corriente de aire caliente, saliendo y conmigo adentro. Planeé un helicóptero en plena cordillera de los Andes. El rescate fue el más peligroso que hizo ese comandante, Jorge Mazda y Carlos García, pero nos sacaron sanos y salvos. Al día siguiente pudieron salir temprano y de mañana no había neblina y de mañana no hay viento, hay una calma chicha y pudieron rescatar a los 8 restantes. Los pilotos fueron fenómenos también, cómo conducieron, ¿no? Cómo condujeron ese helicóptero y los llevaron a salvo, ¿no? También hay que elogiarlos un poquito, ¿no? También. Sí, Jorge Mazda y Carlos García y toda su heroica tripulación. En mi libro yo les hago un gran homenaje porque cuando les preguntan si quieren bajarse, algunos, porque va a ser peligroso, ninguno se baja. José, en tu libro Diario de un superviviente, Memoria de los Andes, con la editorial Guante Blanco, va a salir la segunda. Vamos a recordar a la gente que se haya incorporado ahora a escuchar Radio Guadalquivir, que se va a vender la segunda semana de febrero. Hay una de las cosas que es espeluznante, José, y es que tú tenías gangrena en la pierna y te operaste con una cuchilla de afeitar. Una hojita de afeitar, de las que se usaban antes, se ponían dentro de una maquinita que se cerraba. Sí. Tiene una hojita marca Gillette o marca Wilkinson, no recuerdo bien. De las antiguas que tenían filo en ambos lados, ¿verdad? Y un hueco en el medio para calzarla en la máquina. José. Y con esa me hice un tajo en el tobillo para que entrara aire y matara la gangrena, que la causa una bacteria que trabaja en el medio sin aire, o sea, anaeróbica. Y después apretando los muslos, allá abajo el muslo de la pierna derecha salía chorros de pus sanguinolenta. Madre mía. A Numa Turcati le pasó lo mismo, hizo lo mismo, y después no pudimos caminar más y él se murió antes que yo, 11 de diciembre, yo me morí un 24 después, y todo eso por la generosidad de Numa para con los demás, que gastó mucha más energía de la que yo gasté. Claro, pero tú también tuviste que soportar mucho dolor en esa pierna porque tenías gangrena y evidentemente cuando te operaste en la pierna tuviste que sufrir dolores espantosos, ¿no? Mientras salía la pus. Sí, fue un alivio. Esta semana que se me fue engangrenando la pierna, hinchando, era un dolor y el doctor Canella, que estaba primero de la Facultad de Medicina, me decía que había que cortarla y una chita teníamos allá como para cortarla. Pero yo estaba en quinto de Facultad de Agronomía y me sentí con más autoridad que Canella, que estaba en primero de Medicina y además era mi pierna, y entonces decidí, en lugar de cortarla, intentar una cirugía y expulsar el pus que tenía adentro y que entrara aire para matar la bacteria anaeróbica. Y salió bien porque es la misma pierna que tengo hoy, que me ha dado mucho trabajo, muchas
muchas arterias estenosadas, ¿verdad? Muchos bypasses y stent en esa pierna, y hay dolores diferentes en esa pierna. O sea, se te ha quedado tocada la pierna, ¿no, José? Un poco, ¿no? No, me quedó bien, pero ahora de viejo ya me vinieron unos dolores. Se curó, o sea, que se te curó cuando ya empezaste a alimentarte, ya se curó. ¿Qué te suturaste con la cuchilliza y la pus? Porque si no te la podían haber cortado, la pierna. Sí, la hojita de afeitar fue mi instrumento quirúrgico. Mano de santo, está claro. Y no hubo ningún, después no se cosió, ¿verdad? Porque no había hilo, no había agujas, no había nada de eso. Solamente en la inmensidad de la montaña Dios nos puso una hoja de afeitar. Sabemos, José, que Roberto Canessa ha escrito su libro, Fernando Parrado ha escrito su libro, Pedro Alagorta también. Entonces, en tu libro, En Memorias de un Superviviente, hay detalles que quizás, porque supongo yo que tú habrás leído todos los libros de tus compañeros que han escrito, ¿no? Sí, todos. Eso. Hay detalles porque sabemos que es un punto de vista diferente y el granito de arena de lo que va a ser tu libro va a enriquecer esa historia. Como decía Carlitos Páez, ¿no? Que son 16 historias desde puntos de vista diferentes. Hay quizá detalles, habrá muchos detalles, José, que no se cuentan en los demás libros de tus compañeros, ¿no? Particulares. Sí, señor. Tuyos. No tanto de los narrativos, que son similares, pero algunos se acuerdan más de algún hecho particular y alguna anécdota que otro, y en eso difieren algunos. Pero sí, el mío, que no lo tienen los demás, hace hincapié en el comportamiento humano, en la condición humana, motivo por el que sobrevivimos. Habla y trata de explicar el por qué sobrevivimos. Esa es la diferencia. Y la primera. Y la segunda, que está ilustrado con pinturas al óleo y dibujos a lápiz, sí, hechos por mí. Todas las fotos que figuran ahí son de elaboración mía propia. Al óleo y dibujos y fotos. Hay que recalcar que el libro de José Luis Coche Inciarte, además de ser un libro, de ser un manuscrito que él ha escrito, además de escritor, también eres pintor, y el libro está ilustrado con frescos o pinturas tuyas, José, que te dedicas también, aparte de escribir, te dedicas también a la pintura, un poquito. Sí. Mira, mi vida después de los Andes fueron 30 años, del 72 al 2002, en que me dediqué a formar mi familia, ¿verdad? Viviendo en un campo en el interior de mi país, donde mi esposa me acompañó, que vivió siempre en la ciudad, donde tuvimos a nuestros hijos y los criamos, ordeñando vacas, produciendo leche. También fui director de la industria a donde remitía esa leche, que es la mayor empresa privada del Uruguay. Fui director durante 10 años. Y en el 2002 dejé toda actividad económica y me dediqué a compartir la historia de los Andes, porque dije que la diferencia que yo tenía con cualquier ser humano era los 72 días. Claro. Que si bien son una fracción de tiempo muy pequeña, en mis 70 años que tengo, fueron los 72 días más intensos. Y eso compartirlo dando testimonio de Dios y de su Hijo, el hombre. Entonces me dediqué a eso. Y también aprender a pintar, porque en 2002 entré en un taller de pintura con un maestro que me enseñó a pintar. Y hasta el año pasado estuve ahí durante 16 años. Y el año pasado me pidieron que fuera presidente de una fundación que se
se llama Álvarez Caldeiro Barci, acá en Uruguay, que son doctores y sabios y muy capaces, que fundaron un conocimiento para los niños prematuros, y nos dedicamos a atender a los niños prematuros que antes se morían, y nosotros conseguimos dinero de las empresas y compramos los equipamientos de la última tecnología que existen en el mundo para evitar que el niño se muera en esa etapa de que los 6 meses de gestación hasta los 9 lo cumpla como si fuera el útero de la madre, pero fuera de su vientre, ¿verdad? Entonces me dedico a salvar niños los más vulnerables e indefensos del mundo, que son los que pesan medio kilo. Toda la coincidencia que decimos todos. No, me las sé todas porque ya te digo, o sea, me he visto todo lo que hay por haber, ¿no? Y otra de las cosas que yo, hay una persona que le tengo mucho cariño, aunque no la haya conocido, José, pero me dio mucha tristeza, ¿no? De esta persona que supongo yo que también hablarás en tu libro de él, ¿no? Que era Marcelo Pérez, el que fue en principio el líder del equipo, y me dio mucha pena, ¿no? De esta persona que al principio fue el que organizó lo que era la supervivencia, racionó lo que eran los poquitos alimentos que teníais, cómo él, con qué inteligencia empezó a racionar lo que eran los chocolatitos que os daban, una tapita de vino, pero cuando ya escuchó él por un transistor que teníais que abandonaban la búsqueda, cómo se vino abajo, le entró la depresión. ¿Qué le pasó a Marcelo? Después de escuchar eso ya era otra persona, ¿no? Era el capitán del equipo y ejerció ese capitanazgo desde un principio, y ordenó y guió, y era nuestro y lideró, pero se vino abajo y nuestro capitán. Sí. En el rugby no es como en el fútbol, lo que dice el capitán es palabra santa y se respeta y se obedece, ¿verdad? Sí. Como lo que hace el referí también, no se le discuten lo que cobra. Pero después de escuchar la noticia de sentirse abandonado, porque siempre nos mantuvo con la esperanza de que nos iban a venir a buscar, ahí se desmoronó. Y en la avalancha, él se sentó en un lugar que era muy feo, muy frío, porque rotábamos todos los días para que a todos nos tocara los mejores y los peores. Y a él le tocaba de los peores y a mí de los mejores, y me pidió que le cambiara, y bueno, y después de un ratito le dije que sí, y le cambié, y al rato cayó la avalancha y él murió en mi lugar y yo sobreviví en el de él. Eso fue. Y uno de los detalles cuando lo desenterrasteis de la nieve, José, era la cara de paz que él tenía. Sí. Nadie tenía cara de haber sufrido. Todos. Porque en el momento de que estás muriendo, porque yo también estuve en ese. Te encontraste con tu padre. Te encontraste con tu padre y lo ibas a abrazar. Lo ibas a abrazar, pero respiraste. Y fue motivo de suerte, que hasta ahora no entiendo quién dirige esa suerte, quién vive, quién muere, qué criterio usa para seleccionar quién muere, qué criterio usa para seleccionar quién vive. No entiendo, la razón humana no llega a entender para qué ni el por qué. Somos limitados, José, está claro que la inteligencia humana no llegará a lo que es la gran conciencia de Dios, ni entenderemos nunca sus planes, porque Él es infinito y nosotros somos limitados, somos mentes pequeñas, somos hormigas y nunca lo entenderemos. Así es.
George. Y está claro, José, que estuvo la mano de Dios con ustedes, porque otro de los detalles, que no sé si hablarás en el libro, pero que son preguntas mías, que yo tengo interiores mías, ¿no? De que cómo pudisteis sobrevivir derritiendo la nieve, que eso fue un invento de Fito, que fue el que empezó a poner las planchas que habían detrás de los asientos y empezó a derretir la nieve, porque fue Fito Strauch el que inventó eso, ¿no, José? Sí, Fito era el inventor de eso. Ahí está. De cómo hacer agua, pues si te ponías nieve y la derretías en la boca, pues se te hinchaba la garganta y no podías tragar saliva, y es una situación desesperante esa. Entonces había que derretir agua los días que había sol, y muy poca al principio, porque el sol de octubre era muy tímido. Cuando había sol, si no había sol, 3-4 días sin tomar agua. Pero también Fito inventó los lentes para que no nos quemáramos que eso fue la vista, ¿verdad? Inventó mitones también para las manos, inventó muchas cosas. De los grandes protagonistas de esta historia de los Andes, que si bien el gran protagonista ahí es la historia misma, vivida por gente muy corriente, te debo decir que Fito Strauch, junto con otros de los grandes héroes de los sobrevivientes, porque los más héroes son gente que joven muere, y mis héroes están allá en la tumba del Valle de las Lágrimas, todos jóvenes y todos héroes. Todos son héroes. Y mi pregunta, José, perdona que te cambie lo que te quería preguntar, porque es que ese agua que ustedes derretíais era agua destilada, sin minerales, o sea, que no tenía ningún tipo de mineral, y entonces claro, todavía sí, y el sabor. Esa agua te lavaba todos los minerales que tenías en el cuerpo, el hígado, los riñones, etcétera. Era agua, pero era agua H2O. Claro, pero y eso es lo que necesitábamos para hidratar los tejidos. Sí, no tuvimos minerales. Por eso. Sí, se me ablandaron los dientes. Claro. y sangraron. Como una hepatitis en el hígado por falta de mineral. Claro, porque incluso el agua, era de mala calidad porque no tenía minerales. O sea, sí. Era pura, microbiológicamente de excelente calidad, pero de composición química le faltaban los minerales. Sigue siendo el presidente de la Fundación Viven, ¿no? No, la Fundación Viven la cerré cuando culminó con una decisión del Senado y diputados en la Asamblea General de hacer una ley donde acá, igual que en España, se nace donante. Antes había que firmar un papel para ser donante. Ahora se nace donante y tenés que firmar un papel si no lo quieres ser. Claro. Entonces con eso ya dimos la tarea cumplida, porque nuestra misión, como lo había dicho Javier Metol, está cumplida, que fue a imagen y semejanza de lo que hicimos nosotros cuando nos alimentamos de los cuerpos de nuestros amigos. Fue como donar nuestros órganos, ¿verdad? Y hoy soy presidente de otra fundación que se llama Álvarez Caldeiro Barcia, que se encarga de los niños prematuros del país, a los cuales queremos salvar a través del suministro de los equipamientos más importantes que hacen las veces de un útero de la madre fuera de su vientre. Entre los 6 y los 9 meses completan la gestación afuera de la madre, porque arrancan pesando medio kilo y terminan pesando como un chico normal. Y la mayoría se salvan gracias a los equipamientos que cumplen con esa función que no pudo cumplir adentro del vientre de su madre. Y esto es muy gratificante para mí. Y a eso me dedico, por eso dejé de ir al taller de pintura, dejé la Fundación Viven y ahora estoy en la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia, en procura de ayudar a los más desvalidos y los más desafortunados que ni saben que están vivos, que son los niños prematuros. Lo que yo te he dicho, eres un auténtico soldado de Cristo. O sea, pero aunque cerrara la fundación, está claro que le sirvió a mucha gente, porque promovíais lo que era la donación de órganos, y mucha gente salió ayudada de vuestra fundación, está claro. Sí, señor, eso se cumplió con el objetivo que queríamos, y a través de esa ley, ¿verdad? Y hoy queremos otros objetivos, que es que no muere ningún niño prematuro en el país. La historia de Viven, José, ha trascendido a través del tiempo, y no solamente eso, sino que ha trascendido a nivel de lo que es la vida, porque no solo sobrevivisteis ustedes, sino que a través de esa historia está sobreviviendo más gente por los frutos que ha tenido esa historia
lo que estáis haciendo, ¿no? Está clarísimo. Sí, y siempre la gente nos agradece a través de WhatsApp, mail o páginas web que tenemos, nos agradece justamente que los hayamos ayudado a atravesar su propia cordillera. La nuestra es una cordillera, no es la más importante, hay muchas. Fue la más importante para nosotros, pero para cada uno tiene otras cordilleras, y ellos nos dicen, la gente, que los hemos ayudado muchísimo a cruzar y a atravesar y superar sus propias cordilleras, y nos agradece. Y eso a mí me da una gratificación tan grande, porque justifica en gran parte mi sobrevivencia, da razón a que yo haya sobrevivido y me dedique a dar testimonio de lo que pasó allá, ¿verdad? Testimonio de Dios y de su Hijo, el hombre. Y eso es todo, don George. ¿Cuánto tengo que aprender de ti, José? ¿Cuánto tengo que aprender de ti? No me canso de hablar contigo. ¿Cuánto tengo que aprender? Tenemos un invitado de honor, José Luis Coche-Inciarte, aquí a Epic World, como ya sabéis, viernes de 4 a 5 de la tarde y domingo en redifusión de 5 a 6 de la tarde lo tenemos aquí. José, vamos a completar la entrevista para volver a recordar a la audiencia la fecha exacta de tu libro, cuando se edita aquí en España. Hay que decir, José Luis, que Radio Guadalquivir ha sido la primera emisora en España en promocionar tu libro. Sí, señor. Es un honor, José Luis, de que hayas elegido nuestra cadena de radio, una de las más antiguas de Sevilla, porque llevamos casi 40 años emitiendo en la ciudad hispalense, en Sevilla. Y pues qué decirte, que para nosotros pues es un lujo, ¿no? De que hayas participado hoy aquí y hayas presentado tu libro y lo estés promocionando aquí con nosotros en Radio Guadalquivir. Y dinos ya la fecha, José, de cuándo se va a poder encontrar en las estanterías tu gran libro. Bueno, muchas gracias por permitirme, George David Cool, por permitirme a través de tu emisora de Radio Guadalquivir llegar a todo Sevilla para promocionar un libro mío sobre mi experiencia en los Andes hace 46 años, en 1972, a través de un libro que la editorial de Guante Blanco sacará la segunda semana de febrero próximo, ahora en estos próximos días. Se llama Diario de un superviviente, por José Luis Coche-Inciarte, Memorias de los Andes, ¿verdad? Y es para mí un privilegio poderlo promocionar a través de tu radio para toda Sevilla. Ya estaré promocionando más cuando el libro salga a la venta, porque va a estar en librerías, pero también hay que promocionarlo y hacer que las librerías se lo pidan a la editorial para que los mande, ¿verdad? Corte Inglés y todas las grandes librerías de España que soliciten que esta editorial les envíe un buen número de copias, ¿verdad? El honor es nuestro, José, de tenerte aquí, un gran superviviente, un gran guerrero de la vida, como eres tú. Y hablando un poquito de ese libro, de ese interesantísimo libro desde tu punto de vista de superviviente, José, también hay que mencionar que también participa un poquito, a modo de apunte, tu mujer, Soledad González, también escribe lo que fue su experiencia, ¿no? De cuando ella sufrió tu pérdida. Ella es muy buena redactando historias, ¿no? Y también tiene una participación en tu libro, ¿verdad, José? Sí, señor, tiene dos participaciones. Una de cuando ella se entera que el avión desapareció, y eso lo que está escrito plasmado en el libro
lo escribió cuando tenía 29 años. Claro. Y tal cual es que está impreso en el libro. Y después la segunda parte es cuando se entera la lista el 22 de diciembre de 1972, que don Carlos Páez Vilaró pasa desde Chile al mundo entero la lista de los sobrevivientes y ella la escucha. Y ahí te expresa con total claridad y hondo sentimiento y muy bien escrito lo que una persona siente cuando cree que alguien murió y lo que una persona siente cuando alguien resucitó, que es algo increíble. De eso se trata el libro, de la vida y de la muerte, pero sobre todo de la condición humana, del comportamiento humano. Ella lo describe como ella lo sintió y yo describo el resto de los días viviendo sin saber si verías un próximo anochecer o durmiendo verías un próximo amanecer, hasta que un día estos dos muchachos que caminaron 10 días para salvarnos aparecieron con 2 helicópteros y me hicieron resucitar nuevamente, volver a la vida, y desde entonces esta me ha sonreído demasiado. Volviendo un poco a hablar de Soledad, que siempre yo he admirado cómo le ha adorado a su mujer, ¿no? Cómo le ha querido y le ha como si fuera usted un niño. Hay un momento, José, crucial, que a mí se me quedó grabado, ¿no?, en muchos de los documentales que yo he visto, y es cuando Rafael Ponce de León le dio la gran noticia a un radioaficionado que era muy conocido en Uruguay, si no me equivoco. Sí, muy amigo de ustedes, y le dio la gran noticia a tu mujer, Soledad, cuando se enteró de la lista de supervivientes del padre de Carlitos, que fue el que la leyó, el pintor Carlos Páez Vilaró, y miró a tu mujer, Rafael Ponce de León, y levantó el pulgar, y en ese momento dice que tu mujer le entró una felicidad y un descanso que no puede describir. Ese momento, sí, cuando ella lo escuchó. Sí. Ella lo escuchó de la radio, ¿verdad? Y después entró a la casa de Rafael y había una escalera que iba a un sótano donde él tenía el equipo de radio, porque quería confirmar la noticia que había dado en la televisión. Entonces fue y él con el dedo, el pulgar para arriba, le confirmó. Entonces ahí supo que era verdad lo que había escuchado en la televisión, que yo, claro, mi nombre había sido pronunciado por Carlos Páez Vilaró en penúltimo lugar. O sea, que se lo confirmó, y recuerdo, ¿no?, de cuando ella habló en ese documental, me estoy hablando de cuando hablaba ella, la paz que le entró y ya por fin descansó, una alegría inmensa que no pudo describir con palabras, y me encanta esa parte de la entrevista cuando lo cuenta a tu mujer. Entonces, claro, lo que te cuento es cierto, lo que te he contado. Sí, señor, así fue. Otra de las cosas, José, que para mí es impresionante y muy importante de la historia, que creo que hoy no pasaría, es mi punto de vista, a lo mejor me equivoco, pero que creo que hoy no pasaría porque las generaciones de hoy son distintas a las que había en su época. Entonces, sí, para mí, lo más increíble de esta historia, José, que es lo que también me conmovió mucho, es que siendo apenas unos niños, como erais, porque algunos tenían 18 años, como Carlitos, como el hijo de Carlos Páez Vilaró, sí, claro, como Canesa, os comportasteis como hombres de 40 años. Es que eso no existe. O sea, yo no sé si se compartieron como hombres 40 años, pero ya con 20 años un hombre es un hombre con H mayúscula. Y nosotros, George, allá hicimos lo que todo hombre tiene que hacer en ciertas circunstancias. Claro. Cuando se presenta, el hombre debe hacer ciertas cosas. Totalmente. Y eso es lo que hicimos, que fue defender y honrar la vida. Sí. Hicimos lo inimaginable para lograr lo imposible, que era volver a nuestras familias, y así fue, y así es como debe actuar un hombre cuando persigue algo tan valioso como es honrar la vida, ¿verdad? Y hablo, José, de lo que es la madurez con la que os comportaste, que tú lo has comentado, ¿no? De también, aparte de la madurez, lo que fue el amor que os disteis, ¿no?, cada uno, ¿no?, la solidaridad que hubo en todo el grupo, y después la organización que tuvisteis una organización perfecta, como Fito organizó lo de crear el agua, cada uno tenía su función, y yo creo que también era por la mentalidad que teníais, que erais muy inteligentes y de que sabíais trabajar en equipo, sobre todo que sabíais trabajar en equipo, porque eso lo dijo Fernando Parrado, de que le llega, por ejemplo, llega a pasarle eso, un avión comercial donde la gente no se conoce o donde la gente tiene otra mentalidad. Sí, y no sabe cómo actuar. Pero la mentalidad que teníais ustedes también cristiana os influyó muchísimo. Sí, señor, allí hubo factor suerte en gran proporción,
mucha suerte. Yo cambié de lugares varias veces y me salvé varias veces porque cambié de lugar. Eso es suerte. Después nuestro Dios Jesucristo estuvo con nosotros después de lo peor que pasamos, que fue los 3 días enterrados, después por la avalancha, ¿verdad? Con avión incluido. Y después que salimos por la ventana del cockpit del piloto, encontramos a Jesucristo ahí y estaba todo nuevo, como para empezar lo mismo, los mismos hombres en el mismo lugar, pero todo bañado de blanco, almidonado, todo para que empezar una nueva vida. Y eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Y yo les digo a mis amigos que sobrevivieron, que fueron unos hombres con H mayúscula y que actuaron conmigo cuando me lastimé la pierna, con un amor en comportamiento enorme que me hizo sobrevivir y llegar al 22 de diciembre, los que murieron, que me dieron la vida. Entonces yo hoy lo que quiero es vivir la vida tan dignamente posible como sea, para rememorar a los que no volvieron, ¿verdad? No puedo hacer otra cosa que hacer el bien y vivir la vida en memoria de los que no volvieron. Está claro de que lo comenta, tipo, tiene mucho sentido, ¿no? De que si no hubierais actuado con esa mentalidad de equipo y esa mentalidad de cuidaros unos a otros, pues no hubierais sobrevivido. Está claro, si lo hubiera pasado a otro grupo al azar, que no hubiera sido ustedes, pues yo creo que hubiera sido muy distinto. Solo no se podía. Está claro, solo no se podía. No, imposible. También, José Luis, muchas veces eres muy humilde, ¿no? Porque dices tú que yo no fui uno de los héroes, porque y yo sé, porque te conozco, ¿no? Me gustaría conocerte más, pero por lo que tú has hablado, que he investigado mucho, de que había muchas crisis de histerias en el grupo y que tú contenías cuando la gente pues se desesperaba, se ponían a llorar, y con la herramienta del humor. Me gustaría, José, ya casi para terminar, de que en el libro retratas algunas de esas escenas de cuando a lo mejor tú contenías a los que estaban heridos cuando se desesperaban con tu humor, y humor negro, que también utilizabas. Sí, mucho humor, válvula de escape, y se usaban. ¿Nos podías contar alguna anécdota de humor, por ejemplo, que haya habido? Estaba presionado de cuerpo, alma y mente, permanentemente. ¿Y alguna anécdota, José, de tu humor, de cuando tú usabas tu humor? Tú las cuentas en el libro, ¿no? Sí. Pero ¿podías contarnos alguna, así al azar, de que hayas tenido en algún momento que hayas usado tu humor? Por ejemplo, ¿qué decías para animar a la gente cuando le daban esas crisis de ansiedad? Que si se portaba bien y se le iba todo eso, le iba a dar de comer unas cosas muy ricas que teníamos reservadas, ¿verdad? escondida, ¿no? Por ahí.
Sí, te iba a convidar con unas delicias, delicatessen. Sí. Y te miraban como diciendo que unos bombones de chocolate que encontraron. Y recuerdo una cosa, José, que tú comentabas en alguna de tus entrevistas que el hecho de no beber agua te hacía decir disparate, y claro, y se te iba a la cabeza por el hecho de no beber agua, pues perdías la cabeza un poco, la perdías. Sí. Permanentemente y sin ningún segundo de paz. Tenía yo siempre miedo que la angustia corriera como reguero de pólvora y se contagiara y explotáramos todos juntos. Entonces apenas alguno entraba en pánico, en angustia, ansiedad, expresando en voz fuerte la desesperación, había que acudir a ayudarlo y traerlo a donde estábamos. No estamos en tu casa, estamos en un lugar donde no podemos vivir, donde el hombre no vive y sin embargo estamos vivos. Tenemos que dar gracias a Dios que seguimos vivos todavía y no nos hemos muerto. Y todo eso pensando primero, controlando tu angustia propia para poder hacerlo con los demás después, ¿verdad? Y después me acuerdo yo, José, usted hablaba que cuando de noche en el fuselaje, cuando ya dormíais, usted, claro, cargaba con toda esa tensión y después usted se ponía a llorar en silencio, porque claro... En silencio explotaba yo solo. Claro, explotaba, sí. Claro, la carga pues tenía que salir... Pero que nadie me viera. Sí. Oye, eso le honra, José, eso le honra a usted porque cargaba con toda la presión del grupo, ¿no? Porque solía haber muchas crisis, José, ¿era al principio o durante todos los 72 días? No, durante 72 días, desde que salimos del 1 de noviembre al 22 de diciembre que nos rescataron, fueron días muy largos, claro, donde esperábamos, planeábamos cómo había que salir, cómo había que hacer, y el día era largo y la gente se deprimía mucho, y cada vez que pasaba el tiempo se hablaba menos, ¿verdad? Los ojos se hundían más en las cuencas oculares y se hablaba menos y la gente se le iba apagando como si se apagara una velita, ¿verdad? Claro, de a poco. Claro, de la inanición, el no comer. Y José, una de las cosas que más me impresionan a mí era las noches tenían que ser larguísimas. En el fuselaje anochecía temprano, ¿no? Y después las noches en el fuselaje teníais que estar con el frío dentro, tenían que ser interminables las noches. ¿Esto es lo cierto, José? Sí, interminables. De repente prendías el encendedor, fuego para mirar la hora, creyendo que serían las 2 de la mañana y eran las 8 de la noche, ¿no? Porque allá anochece mucho más temprano cuando el sol se oculta atrás de la montaña más alta que da al oeste. Claro. La temperatura baja a 20-30 grados de golpe, ¿verdad? Es horrible. Según Gerard Croiset, ese famoso parapsicólogo al que acudió Carlos Páez Senior, que era el pintor famoso de Uruguay, padre de Carlitos Páez, en ese momento ayudaba a este hombre, ¿no?, al padre de Carlitos, a adivinar con la mente el sitio exacto del siniestro, y él dijo que el avión había caído muy cerca del volcán Tinguiririca, y era cierto, porque el volcán, José, ¿se podía ver desde donde estaban ustedes? Sí, el volcán de Tinguiririca estaba dentro era uno de los que nos rodeaba hacia el oeste. ¿Y ustedes lo podíais ver desde ese sitio donde estabais? Sí, lo veíamos, pero no sabíamos cómo se llamaba. Claro, pero porque no sabíamos dónde estábamos. Qué curioso que Gerard Croiset acertó, que cayó cerca de allí. Sí, acertó, pero le erró, porque como él lo dijo, del hemisferio norte, claro, le erró los kilómetros y eran al revés. Claro, se equivocó. Sí, claro. Y a mí me gustaría, José, saber tu opinión, porque hubo 3 películas. La primera en el año 76, que fue una producción mexicana que no contaba con mucho presupuesto y que la verdad para mí fue una versión grotesca de vuestra historia y no hacía... No hubo una sola película, hubo que fue Viven, la demás no. Para mí no existen, pero por eso le digo que para mí la única película que hay es Viven, pero se intentó de recrear la primera película, que fue una producción mexicana que para mí no hacía justicia para nada a vuestra historia y me pareció una falta de respeto y una película grotesca. ¿Está usted conmigo de acuerdo?
en eso? Sí, señor, totalmente grotesca. Sí, no, espantosa. Es que ni la vi, o sea, nada más que vi 5 minutos la apagué. Y después está la otra película, no sé, que es una película documental, que es La Sociedad de la Nieve, que está muy... esa sí, esa que la hizo un uruguayo llamado Arijón. Muy buena. Sí, esa está buena, ¿verdad? ¿Formato de película documental fue? Sí, exacto. Esa la hizo un uruguayo llamado Arijón y salió muy bien. Y ahora viene una que va a ser J. Bayona, si Dios quiere. Buen director, porque J. Bayona es un director que ha hecho una película que a mí me encanta, que es de robots, que ha hecho la segunda parte, que es un director de superproducciones, ese hombre. Sí, superproducciones con Hollywood. Sí, con Hollywood. Preguntarle, José, porque en la conferencia que se hizo cuando ya llegaste a vuestra ciudad, en el colegio Estela Maris, es cierto que la conferencia, en vez de hacerla Pancho Delgado, la ibas a hacer tú. No, la conferencia la hicimos todos, cada uno habló. Pero el principal... Iba a hablar del tema de la comida, lo iba a hacer yo. Y al último momento se lo pasé a Pancho porque no me animé a hablar del tema. Sí, eso, porque yo sé eso, que ibais a hablar todos, pero que de ese tema ibas a hablar tú, pero al final habló Pancho Delgado, que fue el que de verdad que la culminó la conversación, o sea, lo que fue la entrevista fue magistral. El chico en ese tiempo, como habló, me quito el sombrero porque conmovió enormemente Exacto, Pancho, por suerte se lo pasé a él porque lo dijo con las palabras exactas. La elocuencia con lo que él dijo y de la forma tan elegante y tan profunda y con tanta sensibilidad como tocó el tema, oye, me pareció chapó de quitarse el sombrero. Sí, señor. Así es. ¿Y esa conferencia, José, tú la tienes completa? Porque solamente hay un trozo. No la tengo. Ni completa ni incompleta. Porque hay una... Nunca más la escuché. Qué pena no tener esa conferencia completa. José, qué pena. Sí, no la tengo, no. Porque sería un recuerdo muy bonito. Y no la tiene nadie. No la tiene nadie, claro. En esa época no había tanto móvil grabando ni tanta cámara de vídeo. Y bueno, hemos tenido como invitado aquí a José Luis Coche Inciarte, aquí a Epic World. Todo un lujo para nosotros y para la emisora. Para terminar, creo que, José, la esencia de esta increíble historia es que la verdadera felicidad llega cuando aprendes a dar mucho más que recibir, y que cuando uno se desprende de todo lo material que te contamina y que te dan las cosas mundanas, es cuando aparece la presencia real palpable de Dios en la vida de uno, ¿verdad, José? Así es la cosa. La felicidad es el camino hacia la paz que todo, y esta hay que merecerla, y para ser feliz hay que merecerlo, tienes que comprender cuánto más gratificante es dar, ¿verdad? Y por ahí va el camino. La felicidad no tiene alcance, sino que se hace en el camino diario, ¿verdad? Caminando se hace la felicidad, siendo merecedor de ella. Así es la cosa. Me despido de toda la audiencia de Radio Guadalquivir, de ti, George, también, y saludo a todo el pueblo sevillano que me encanta porque he estado por ahí. Tienes que volver. Y es precioso. Tienes que volver. Les mando a todos un saludo y un abrazo, y espero que mi libro de los Andes va a tener éxito, seguro, porque es una historia... le sirva a la gente, no que les guste, que les sirva. Que les sirva porque es una experiencia de vida total, José. Así que muchas gracias a ti y un abrazo para todos. Saludos también, José, a tu mujer Soledad, a tus 3 hijos, José Luis, Soledad y María Eugenia, también saludos para ellos. Aquí tienes tu casa y muchas gracias por haber participado aquí en Epic World. A las órdenes, George. Okay. Un abrazo.
Hola, mi nombre es José Luis Cochinciarte, de Montevideo, Uruguay. Quiero agradecer a mi amigo George J. Cool del programa Epic World en la radio Guadalquivir de Sevilla. Quiero hacer y anunciar a través de este programa la aparición en segunda quincena de febrero de mi libro Diario de un superviviente, que se refiere a aquella tragedia o milagro de los Andes, a través de mis memorias de 1972 en la cordillera de los Andes. Muchas gracias, y estará a la venta bajo el sello de Guante Blanco. Se llama Memoria de los Andes.